Palabras malditas resuenan en la noche y animales son sacrificados en nombre de seres que están más allá de nuestra imaginación. A lo largo de los siglos los libros malditos nos han dado instrucciones para conjurar los más oscuros seres y hechizos y desatar sobre la tierra poderosos males. A continuación te presentaré algunos libros que deberías conocer, pero cuidado. Seguir escuchando te llevará a un mundo del cual no podrás regresar. Número 5. El primero de los libros que conocerás será el Malleus Maleficarum, en alemán Der Hexenhammer, comúnmente llamado el Martillo de las Brujas. Escrito en Alemania en el año 1486 y publicado en 1487. Esta práctica guía para el hogar medieval le enseñaba al regalón de la casa cómo cazar y condenar una bruja, guiándote en los procesos pertinentes para encontrarlas y buscar pruebas incriminatorias para condenarlas, un bestseller de su época superando incluso a la Biblia, el Harry Potter de la Edad Media. Cabros, esta joyita de la quema de brujas se divide en 3 secciones. Sección primero. Habla de las 3 características de la brujería: el demonio, la bruja y la anuencia, aprobación, de Dios. De esta manera, la primera sección intenta demostrar que, dado que el demonio existe, es posible entonces la existencia de brujas que le ayudan mediante la brujería. Argumenta además que era mayor el número de mujeres brujas que de hombres brujos, lo anterior basado en la falsa etimología del vocablo fémina que supuestamente se derivaba de los vocablos fei minus menor, es decir, infiel. Desde luego, esta es una interpretación errónea del vocablo y realmente fémina etimológicamente significa la que amamanta o da de mamar. Sección segundo. Se describen algunas formas de brujería y para ello se basaban en los casos más conocidos de aquella época, se describen además los poderes de las brujas y las formas en que éstas son seleccionadas por el diablo. Sección tercero. Se detallan los medios para perseguir, detener, enjuiciar y castigar a las brujas. Destacan en esta sección los métodos de tortura aplicados para que la bruja confesara, así como los medios utilizados por los inquisidores para evitar ser a su vez embrujado. Número 4. Escrito hace más de 2000 años y encontrado en 1947 en el Mar Muerto. Este pergamino es parte de los evangelios apócrifos. Su importancia radica en que algunos creen que es una visión profética de una tercera guerra mundial, la antesala del fin del mundo. El manuscrito de la guerra fue escrito presuntamente por los esenios, una tribu judía que se remonta a la época de Esen, hijo adoptivo de Moisés, y supone una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad que son guiados por Belial, un demonio relacionado con el Satanás de los escritos bíblicos. Cuarto lugar, el manuscrito de la guerra. Número 3. De Vermis Mysteries. Escrito por Ludwig Prin, un mago y alquimista que murió entre el siglo XV y XVI en la hoguera de Bruselas durante la quema y persecución de brujas. Este libro es un ejemplar raro y de difícil adquisición que muy pocos han logrado encontrar, contiene hechizos y encantamientos que sirven para convocar extraños seres, los primeros pobladores de esta tierra. Se divide en varios capítulos y uno de ellos está especialmente dedicado al dios más antiguo de Egipto, Nyarlathotep. Otros capítulos están destinados a los rituales sarracenos donde se encuentran los secretos de los djinn y los ifrit, también se narran historias de devoradores de cadáveres. Pin afirmaba que todos sus conocimientos los obtuvo de hechiceros que vivían en Siria y Egipto, así que posiblemente es en el siglo XIII cuando se escribió este libro. Se sabe que actualmente existen ejemplares en resguardo de las bibliotecas del Museo Británico de Londres y en una sección oculta en la biblioteca de Huntington. Lamentablemente, futuros nigromantes, lo que leyeron hace un par de segundos es solo un elaborado engaño. Este libro, al igual que el Necronomicon, es solo un libro ficticio. El título fue inventado por Lovecraft y regalado a Robert Bloch, uno de los más jóvenes discípulos de Lovecraft, para que éste lo utilizase en los relatos que escribía para Weird Tales. The Vermis Mysteries tiene su primera aparición en El vampiro estelar, un relato de Bloch. Posteriormente Lovecraft utilizaría The Vermis Mysteries en muchos de sus relatos, por ejemplo El morador de las tinieblas 1935, escrito por Lovecraft en respuesta a El vampiro estelar. Incluso Stephen King usaría este libro ficticio para escribir Los misterios del gusano en homenaje a Lovecraft y su círculo de lectoescritores. Número 2.
De Masticatione Mortuorum in Tumulis, De Masticatione Mortuorum in Tumulis, de la masticación de los muertos en sus tumbas, es un curioso tratado sobre vampirismo compuesto en 1725 por el pastor luterano Michael Ranft. El libro, utilizado por H. P. Lovecraft en su abultada biblioteca apócrifa, es una refutación del Dissertatio Histórico-Filosófica de Masticatione Mortuorum, disertación histórico-filosófica de la masticación de los muertos, escrita 50 años antes, donde se afirmaba que el diablo suele cebarse con la carne de ciertos cadáveres. Ranft, por su parte, aplica un racionalismo excéntrico, y afirma que los cementerios no son en modo alguno un sitio de descanso. Por el contrario, desliga al pobre Lucifer de todo placer por esta dieta cadavérica, y señala que los verdaderos causantes de la mutilación que revelaban las exhumaciones eran consecuencia del apetito insaciable del propio muerto. Acto seguido, se burla de los remedios folclóricos para retener a los muertos en sus tumbas, tales como enterrarlos boca abajo, llenarles la boca con tierra o piedras, e incluso sellarles la mandíbula mediante tiras de cuero húmedas. De Masticatione Mortuorum in Tumulis, casi sin desearlo, se convierte en un magnífico recorrido por estas creencias necrófagas. Eran pocos los que creían en la resignación de los muertos. Al contrario, era común pensar que la vida de intratumba hervía con una actividad sobrenatural. Los muertos tienen un apetito feroz, apunta el mito, implacable, eterno, lo cual los impulsa a efectuar pequeños reconocimientos en torno a sus sepulcros. Muchos enterradores y sepultureros aseguran haber extraído jirones de mortajas de las bocas de los muertos, incluso restos de su propia carne pútrida. Ranft cita un caso muy interesante sobre la exhumación de una tumba ocupada por un matrimonio que se devoró mutuamente en la oscuridad. Ya el título del libro, De Masticatione Mortuorum in Tumulis, hace referencia a una costumbre habitual entre los espíritus intrépidos de la época: pasear por el cementerio, de noche, y detenerse a oír el ruido de los muertos al masticar sus propias extremidades bajo tierra. Número 1. La niña mimada de los libros oscuros. Tan grande es la fama ganada por este libro que muchos dudan que sea solo ficción. Si quieres saber la verdad, léelo y saca tus propias conclusiones. Escrito en Damasco hacia el año 730 DC por el árabe Abdul al-Azred, este libro bajo el título de Al-Azif, Murmullo de los demonios, está repleto de saberes arcanos y su lectura puede llevar a la locura o la muerte. De su autor solo sabemos gracias a los escritos de Teodoro Filetas, uno de los primeros traductores de esta obra, víctima de los terribles males que este libro trae a aquellos que estudian sus secretos. Abdul al-Azred nació en la ciudad de Sanaa en la tierra de Yemen. El apellido de su familia ha caído en el olvido, pero a él se lo conoce universalmente con el título de Abdul al-Azred, que en lengua árabe significa el criado del devorador. Tampoco se conoce su fecha de nacimiento, pero se dice que su muerte se produjo en el 738 DC. En su juventud se lo conoció por sus dotes poéticas y por su extrema belleza, su rostro de piel blanca y ojos verdes asombraban a quien lo veía. Tan grande fue su fama que el rey de Yemen, habiendo oído hablar de él, hizo llamar a Al-Azred a su corte y cautivado por él le ofreció al padre de Al-Azred quedarse con el muchacho y educarlo por los mismos maestros que enseñaban a sus hijos. De este modo, Al-Azred se crió como un príncipe y vivió como tal hasta los 18 años. Al llegar a esa edad se enamoró de una de las hijas del rey y en lugar de esperar al matrimonio gozo de la chica, caliente, esto provocó la ira del rey, quien lo exilió no sin antes cortarle el queteconte, la nariz, las orejas y marcarle el rostro con fierros calientes. Durante su exilio buscó la forma de restaurar sus partes perdidas, aprendió magia negra, renegó de su fe y se adentró en los más profundos y oscuros secretos del mundo, lo que sería la base para escribir el Necronomicon. El Necronomicon es pues un libro de saberes arcanos cuya lectura puede provocar la locura y la muerte. En él se encuentran las claves para contactar con seres de inmenso poder más antiguos que la Tierra misma. Después de haber circulado de manera secreta entre varios filósofos, fue traducido al griego por Teodorus Filetas de Constantinopla bajo el título de Necronomicon. Una vez traducido se suscitaron hechos terribles que dieron lugar a su prohibición por el patriarca Michael en 1050. Posteriormente encontramos una versión en latín en 1228 de Olaus Wormius. De esta versión se imprimiría una copia en el siglo XV, posiblemente en Alemania, y otra en el siglo XVII en España. Ambas versiones en griego y latín fueron prohibidas y destruidas en 1232 por el Papa Gregorio IX y la versión original en árabe se perdió.
Se imprimió una nueva versión en griego entre los años 1500 y 1550 en Italia, pero esta versión también desapareció durante un incendio en una biblioteca de Salem en 1692. A pesar de que el Necronomicon ha causado gran terror y ha sido prohibido durante siglos, las pocas copias sobrevivientes se resguardan con gran recelo. Existe una versión en latín del siglo XV, se encuentra en el Museo Británico, la otra copia del mismo siglo se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, una copia de la edición del siglo XVII está en la Biblioteca de Widener en Harvard y otra en la Universidad de Miskatonic en Arkham y una última en la Universidad de Buenos Aires. Es probable que existan otras copias, desde luego, los propietarios nunca se atreverían a confesar que entre sus posesiones se cuenta libro tan tristemente célebre. El Necronomicon está conformado por 4 libros, divididos los 3 primeros en 42, 19 y 36 capítulos respectivamente. El libro primero habla de las grandezas de los primigenios y sus legiones. El libro segundo habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y de Nyarlathotep. El libro tercero trata de la magia y sus secretos. Y, el libro cuarto se describe el libro del destino. Les pido disculpa por no subir video durante todo este tiempo, he estado muy ocupado. Este día no será día oficial para subir video, lo más posible que sean los viernes. Bueno, gracias por ver este video hasta el final, les dejaré mi página de Facebook en la descripción y de antemano que tengan buenas noches.